Saludos a todos. Estamos en una edición más de El Profe Oviedo en cuarentena. Parecía que la curva estaba aplanada, que se estaban reduciendo los casos del COVID-19 en Venezuela y en Lara. En los últimos días han aumentado bastante los casos, especialmente en Caracas, y ahora acá anuncian más de 8 casos en el estado Lara. Hay que ver el desenlace de esto porque las personas necesitan trabajar para producir dinero y poder comprar alimentos o medicinas. Pero tampoco puede existir el aglutinamiento de diferentes grupos de personas porque se va a reproducir el virus y puede ser una catástrofe. Hoy vamos a hablar acerca de los estudiantes. Muchachos y muchachas que están haciendo vida y que están viendo clases vía online, pero los cuales han sido protagonistas de la política durante al menos los últimos 10 años, posiblemente más. José Manuel Vargas, presidente por varios años del Movimiento Somos en la Universidad Fermín Toro, dirigente político y fue el líder juvenil de la campaña Salvemos a Venezuela. ¿Cómo está? Bueno, profesor, ¿cómo estás? Bienvenido a mi casa. Bueno, usted es un miembro más de esta familia. Son varios años de amistad y bueno, agradecido por este espacio, pues, que ha sido bastante novedoso en su plataforma digital. ¿Cómo está la juventud política en Venezuela? Creo que actualmente un poco deteriorada, ¿sabes? Yo creo que principalmente la figura del estudiante o del dirigente o del movimiento estudiantil en los últimos 15 años, digamos, ha sido el pie de lucha, la vanguardia, los que han llevado esa batuta en el acontecer político nacional y que actualmente, más allá de la situación que vivimos y el acontecer político, no está bien cohesionada y no está del todo firme en lo que estamos viviendo. ¿Y en Lara? Él no escapa de la realidad del país. Yo creo que esa unión debería ser una sola y no tanta discordia entre universidades privadas y públicas y todo eso. ¿Existe mucha diferencia aquí entre las universidades públicas y las privadas, aquí en el estado de Lara, por ejemplo? Siempre la ha existido y yo creo que el protagonismo va más allá de quién es de la pública, quién es de la privada. Yo creo que el protagonismo se basa en uno solo, en una unión, en una cohesión, más allá de un solo nombre, así por más que esta persona o cualquiera de los integrantes de esta sea mejor o tenga más gente en su equipo o tenga más aceptación. Si el que representa una universidad tiene que, cuando se va a sentar en una mesa estudiantil, tiene que tener y saber manejar y unirse con las demás universidades. Pero en los últimos 10 años el movimiento estudiantil de Lara está dominado por la oposición. Totalmente, pero ha sido porque no hay representación estudiantil que ha querido, de afectos al gobierno, que ha querido sentarse a unirse al movimiento estudiantil con propósitos estudiantiles, más allá de un propósito político, que jamás lo van a hacer porque se supone que ese movimiento estudiantil liderado por la oposición va a ir en contra del gobierno. Ellos no van a echarse la soga al cuello ellos mismos. Pero busca más los movimientos estudiantiles aquí. ¿Buscan más intereses políticos o beneficios estudiantiles? No, intereses políticos totalmente. Y es que de hecho el movimiento estudiantil como organización política busca ese fin, ¿no? Una cosa, hay que entender muy bien que una cosa son los centros de estudiantes, federaciones de centros de estudiantes, y el movimiento estudiantil como tal,
como organización política. Pero no son los mismos, pues. No, una cosa es la federación o los centros de estudiantes de una universidad que tienen un fin y un propósito totalmente estudiantil. Y otra cosa es la organización del movimiento estudiantil con visión política, con visión país. ¿Usted en cuál de los dos estaba? Estuve en las dos. En mi universidad, pues en la Fermín Toro, de la cual tú egresaste y de la cual yo soy estudiante aún todavía. Dentro de la universidad teníamos ese propósito estudiantil. Lo que pasa es que no teníamos ese nombre de FSU o de centro de estudiantes porque No tú bien conoces esa realidad que no se permite. ¿Por qué las privadas no les gustan? Mira, eso es un tabú porque en las universidades privadas reconocidas en este país hay elecciones y hay representación estudiantil electa. ¿Cómo cuáles? La Yacambú acá en Lara. Tiene una federación y tiene su centro de estudiantes por facultades. Aunado a eso, en la Universidad Católica Andrés Bello, en la Universidad Metropolitana, en la Universidad Alejandro Humboldt en Caracas, y te estoy hablando de la capital, y en otras ciudades como la Bicentenaria de Aragua, la Urbe, hay representación Pero estudiantil. entonces aquí es prácticamente más bien son menos las que no tienen. Exactamente. Es un tabú y ha sido una constante guerra dentro de la Universidad de Fermín Toro. ¿Pero crees que se pueda lograr algún día? La única forma de lograrlo es negociando. Lo hemos intentado de distintas formas y no ha sido posible. La única forma es negociando con las autoridades. Pero ¿qué vas a negociar? Cuando tú vas por una negociación, tú tienes que dar algo. Exacto. Pero en reiteradas ocasiones, el régimen pues ha querido meter sus manos dentro de la universidad. Y aún así, los que hacemos dirigencia o vida política dentro de la universidad hemos querido de una u otra forma defenderla. Pero los intereses de las autoridades no han querido que eso suceda, porque yo soy de los que opino que juegan con Dios y con el diablo. Ya escucharon allí José Manuel Vargas. En la siguiente parte vamos a profundizar un poco más el tema del movimiento estudiantil, los centros estudiantiles y cómo es esa relación con las autoridades de las distintas universidades. Continuamos acá en el Profe Oviedo en Cuarentena, conversando con José Manuel Vargas, dirigente estudiantil, Ex dirigente estudiantil. dirigente juvenil, Ok. y bueno, nos va a compartir ahora su vivencia dentro del movimiento estudiantil de Lara. ¿Cómo fue? ¿O cómo ha sido hasta ahora? Mira, tuvo sus altibajos. Yo soy de las personas que no me gusta ¿sabes? Dejar pasar lo malo ante los medios, ante las entrevistas. Resaltamos lo bueno, pero tampoco dejamos pasar lo malo. Abiertamente digo que cometí muchos errores dentro del movimiento estudiantil por la misma falta de unión que hoy digo acá en esta plataforma, porque había muchos intereses de por medio a nivel de protagonismo de los que conformaban los que estaban al frente de las otras universidades durante ese periodo que estuve dentro del movimiento estudiantil de Lara. Bueno, dentro de la universidad, con mucha solvencia y con mucha seguridad digo que nunca tuvimos una oposición. Siempre nos mantuvimos a la vanguardia, el movimiento Somos, dentro de la universidad. Ahora, ¿qué gestión presentan ustedes en la Fermín Toro, por ejemplo? Bueno, mira, nosotros, y eso era una constante pelea con las autoridades, sabes que, bueno, no sé si es de tu conocimiento que las autoridades a las facultades les aprueban distintos recursos o partidas presupuestarias para realizar actividades extraacadémicas, extracurriculares. Mucha gente no lo sabe. Mucha gente no lo sabe, mucha gente no lo sabe. Y nosotros llegamos a hacer en muchísimas oportunidades, sin presupuesto, esas actividades. Eran con alianzas, eran por amistades, eran por contactos, que bueno, prestábamos el apoyo a los estudiantes para hacer este tipo de actividades, muy sobre todo para el esparcimiento. Más allá, o sea, nos adaptábamos al estudiante que quería su vaina académica, pero sobre todo más eran del esparcimiento, ¿sabes? Era recreación. Es decir, que se puede decir que en algunos momentos ustedes hacían más que los decanatos. Totalmente, siempre. Pero ustedes no se quejaban de eso. Siempre nos quejamos.
y las respuestas que recibíamos de parte de las autoridades eran amenazas. Porque ¿Cuál es la amenaza? Yo abiertamente también lo digo aquí, tengo 3 capítulos de expulsión abiertos en la universidad. 3 tengo. ¿Por qué? Porque simplemente le plantaba y le decía sus cosas en la cara a las autoridades. Porque no era posible que a nosotros nos cohibieran de ser una organización estudiantil, porque ellos se agarraban de un reglamento vacío, que va muy por debajo de lo que dice la ley y la Constitución. Amenazan cuando ellos no hacen nada. Entonces yo llegaba, y yo soy una persona que pierde los cabales fácilmente. ¿Tiene ese defecto usted? Tengo ese defecto. Cuando veo que las cosas no las hacen bien y no son justas por los estudiantes. Entonces, en reiteradas oportunidades le dije sus cosas en la cara a las autoridades rectorales y de decanato y los decanos, porque eran unos inoperantes, unos ineficientes. Ahora, ¿y cómo afrontabas tu relación con el movimiento estudiantil? ¿También les hacías lo mismo? ¿Les decías en la cara cuando no estabas de acuerdo con algo? Fíjate, yo no sé, existe un tabú y a mí me encanta desmontar las vacas sagradas. Nos tenían mucha discordia a nosotros a nivel de liderazgo y de empatía, porque yo me considero una persona empática y creo que las personas que me acompañaron en el movimiento estudiantil, incluso los que estuvieron en la gestión anterior, son unas personas que dieron de todo por la universidad, y esa era una realidad que le causaba urticaria, piquiña al resto de los dirigentes estudiantiles, sobre todo los de las públicas, cuando veían que uno de las privadas, que a pesar de que no era electo, tenía mucho más alcance político que ellos. Y entonces llegaban ellos y nos desplazaban de todo tipo de actividades, de todo tipo de convocatorias de la Mesa de la Unidad Democrática, Frente Amplio posteriormente, y llegábamos nosotros, ni cortos ni perezosos, como dice el dicho, y como nos desplazaban de una forma autoritaria, porque ellos decían que son las públicas y porque eran electos, llegábamos nosotros y tomábamos acciones por otros lados, directamente con los contactos en la mesa, con diputados, con dirigentes políticos de los partidos, porque eso es la otra cosa. Ellos vivían peleando con los dirigentes de los partidos y pertenecían a los partidos. Entonces, ¿cuál es la guachafita? Es decir, aquí el movimiento estudiantil, casi todos los estudiantes son partidistas. Todos. No meto la mano por nadie porque yo mismo pertenezco a un partido. Pero una cosa es venderle el alma al diablo y otra cosa es estar en el sendero correcto. Ajá, pero los partidos los apoyaban. Claro, los partidos ponen piezas para plancha elecciones y se las negocian. Claro, pero, o sea, ¿qué beneficio puede tener un partido en un movimiento estudiantil? O sea, ¿por qué ellos van a invertir dinero en eso? Por intereses dentro de las universidades, cupos, pelea, o no digamos pelea. Pero ya va, cupo, o sea, por ejemplo... Sobre todo eso pasa mucho en las públicas. No hay un cupo por una carrera y yo a través de un partido puedo sacar un cupo. Claro. ¿Cómo puede ser? Totalmente. O si no, anda ya a la Pochocha, a la Casa Blanca. Y échale una preguntadita a los amigos allá. Que, no con esto estoy peleando, yo estoy diciendo las realidades. Ellos tienen allá, tú sabes que el Partido Blanco tiene muchísimos cargos y todas esas cosas. Y entre esas vainas juveniles hay una parte universitaria, que eso es un cogollo ahí. Y eso manejan esas cosas. ¿Y es el más fuerte aquí en Lara? No es el más fuerte, pero en sí las universidades. No es el más fuerte, pero sí son uno de los más avispados. ¿En qué sentido? En esas cosas que estoy nombrando. Porque los otros partidos, sobre todo los del G4, que son los que tienen representaciones estudiantiles y cuotas en las universidades, ellos lo hacen por tener una mayor proyección política a nivel nacional, para poder tener el tupé de decir, bueno, un ejemplo, voluntad popular, o vamos a dar un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo puede decir allá en la mesa en Caracas, en las reuniones del G4, cuando hay un asunto estudiantil, bueno, yo tengo la FCU de la UCLA, porque es de ellos, o sea, no la ganaron en su momento, pero los que están ahorita se fueron a un nuevo tiempo recientemente, detrás de un diputado de Lara, amigo mío, por cierto. Luis Florido, amigo mío.
Pero los que están ahorita en la FSU de la UCB se fueron para allá cuando Luis se fue. Y cuando Luis salió de voluntad, ellos se fueron Salieron allá. de voluntad. Claro, porque ahí hay intereses de por medio también. ¿O tú crees que Luis Florida no mete plata ahí? Eso lo vamos a conversar en la siguiente parte, ¿le parece? Adelante. Sobre el financiamiento que reciben los movimientos estudiantiles aquí en Lara. Ya venimos. Continuamos en el profe Oviedo en cuarentena. Estamos conversando con José Manuel Vargas, quien en la parte anterior nos dijo que el movimiento estudiantil recibe financiamiento de los partidos. ¿Cuánto es el financiamiento? Porque me pasa el trago, porque tengo un whiskycito. ¡Salud! Salud. Whiskycito. Mira, yo no te hablo de cifras, porque no las manejo, porque... Mira, Pero usted recibió. No. Recibí ayudas por parte de organismos institucionales para ciertas actividades de la gestión del alcalde Alfredo Ramos y la gestión del gobernador Henry Falcón. Pero estamos hablando de ayudas monetarias o de ayudas en otro tipo de... No, porque ¿sabes por qué? Porque como no existe la figura de la federación y del centro de estudiantes, como no había elecciones, pues éramos, los que hacíamos dirigencia de la estudiantil de la Fermín éramos la oveja negra. Pero sí, para algunas actividades, pues nos apoyaron muchísimo la gobernación y la alcaldía de ese momento. ¿Y quiénes sí reciben dinero aquí? La UCLA y la UNEXPO. En 2016 creo, yo era vicepresidente en ese momento del movimiento Somos en la Fermín. Fuimos a darle el apoyo y el espaldarazo el respaldo a Carlos Ballesteros en la UNEXPO. Era candidato a la presidencia de Centro Estudiantes de UNEXPO Activa. Daniel, toda la plancha era de PJ. Solamente había Primero Justicia. Solamente había uno que era el candidato a vicepresidencia, que lo vinculaban con Avanzada Progresista porque tenía cercanía, pero yo nunca lo vi militando en ese partido. Más allá, y lo digo con base porque más allá que yo me acerqué a ese partido porque en las presidenciales, porque el candidato pertenecía a ese partido, que era Henry, yo nunca vi a ese muchacho ahí, pues. Amigo mío, es muy amigo mío. Y Henry también, buenas relaciones. Existen buenas relaciones. No voy a negar que es una persona que ha cometido muchísimos errores y que los sigue cometiendo catastróficos, pero hay buenas relaciones. Una cosa es lo personal y otra cosa es lo laboral. Exactamente. Ajá. 2014, 2017. El chavismo vincula al movimiento estudiantil con las guarimbas. A veces incluso con la resistencia. ¿Eso era espontáneo o eso era pagado? La resistencia era financiada. ¿Por quién? Por la gente, sociedad civil, ONG. Se usaban ONG para financiar la resistencia. Eso era dependiendo de quién estaba al frente de la ONG. No tengo certeza total, por ende no lo puedo afirmar acá, si partidos financiaron. Es lo que se oye, pero yo no la tengo, la certeza. Pero sí, completamente digo que habían partidos que nos ayudaban a nosotros en cuestiones logísticas al movimiento estudiantil. No a la resistencia. En cuestiones logísticas para nuestras protestas. Comida, agua, medicamentos. Incluso, sí puedo decir que los partidos apoyaban para sacar a los detenidos con abogados, gestionando abogados, más allá de los que gestionaban el foro penal. Pero eso es lo que puedo decir. No tengo la certeza porque yo nunca me vi metido en la resistencia. Por eso no lo sé. Ahora, esa lucha estudiantil fracasó. La lucha estudiantil de calle, dices tú. De calle, eso fracasó. Pero es que o sea, no es algo que se nos pueda teñir directamente a nosotros porque la dirigencia opositora ha fracasado 1.000.000.000 de veces y siguen cometiendo los mismos errores.
Pero todo ha sido por falta de unión y falta de cohesión. ¿Tú crees que si nosotros no hubiésemos ido a las presidenciales en 2018 unidos no hubiésemos ganado? Yo creo que sí. Ahí está. Ojo, yo quiero creer que vamos a participar en las elecciones parlamentarias, porque yo no veo un panorama que otra vez que volvemos a llamar la atención. ¿Hasta cuándo seguimos con la misma bachapita? Ha sido por intereses y por falta de unión. Intereses monetarios. Hay gente que quiere salvaguardar su bolsillo. ¿Quiénes? Todos, o sea, partidos políticos, dirigentes estudiantiles, dirigentes políticos. Tengo el caso facilito aquí rapidito, que el presidente de la FSU de la Universidad de Carabobo, no lo voy a nombrar aquí porque yo trabajo con marketing, hermano, y yo no doy publicidad gratis. Okay. El presidente de la FSU de la Universidad de Carabobo, hermano, Primero Justicia, que ganó de vainita, por cierto, también allá, porque perdió unos centros de estudiantes. Allá la Cava ganó... Ganó unos centros de estudiantes. Ajá. ¿Dónde está? Primero ahí, bueno, pues, ¿dónde está entonces la fuerza? Pues? La fuerza de ellos. Pues. Ellos dicen que son la amplia mayoría abrumadora ya. Ok. Pero ellos viajan, tienen fuerza, monetaria tienen. ¿Y dónde sale esa plata? ¿Dónde crees tú que sale esa plata? Bueno, reúnan quizás. Hermano, empezamos el tema diciendo del financiamiento, no se deje engañar. ¿Tú crees que Primero Justicia no tiene el suficiente dinero para mandar a sus dirigentes estudiantiles a congresos afuera, en el exterior? Eso fue recientemente, vimos a una joven catira, una catira ella, tampoco voy a decir nombre acá, consejero universitario de la UCB, junto a este chamo, el del presidente de la FSU de la Universidad de Carabobo, viajaron recientemente y se reunieron con Luis Almagro. Y las fotos, aquello en las redes, con la franelita de Confec, eso es una vaina nueva. Ya no es Movimiento Estudiantil Nacional, sino Confec. Aquello, la franelita como si fuera una contratación de fútbol, ¿verdad? Hermano, ¿cómo es posible que ese personaje de la Universidad de Carabobo vaya y dejen mal el nombre de todos los venezolanos diciendo que no tiene con qué comer? Qué falta de respeto. Revise sus redes sociales. Te las podré dar después de acá de esta entrevista, para no dejar eso entrevista. Ajá, pero ¿eso lo hace él nada más o ya lo han hecho? Lo hace mucha gente. Lo hace mucha gente porque quieren aprovechar y sacar dinero de cualquier vaina. Ajá, pero ¿de dónde sacan plata esos partidos? Si aquí todo el mundo dice que está quebrado. Esos partidos son financiados desde afuera. O sea, pero eso sí no lo voy a criticar, porque de algo se tienen que sustentar. Los partidos tienen nómina. De alguna forma tienen que buscar la plata. Desconozco si esa es una vía correcta de hacerlo, de recibirlo, pero eso no lo critico. Lo que critico es que quieran dejar el nombre de los venezolanos que están en el exterior echándole bola, llegando un carajo que primero se fue con plata del partido, a llegar y pedirle, mendigarle plata en congresos a los otros organismos internacionales. Que falta de respeto. En la última parte vamos a hablar acerca de la actualidad del movimiento estudiantil y qué se espera a futuro, y si los estudiantes pudieran aspirar a participar en las próximas elecciones que convoque el Consejo Nacional Electoral. Estamos aquí en la última parte de El Profe Oviedo en Cuarentena con José Manuel Vargas, conversando acerca de el movimiento estudiantil de Venezuela, del Estado Lara y de las acciones que se deberían tomar. ¿Cuál es la realidad hoy del movimiento estudiantil de Venezuela? Bueno, como te dije en la anterior parte, ahora se llaman CONFEC, Confederación de Estudiantes de Venezuela, que bueno, en teoría al principio pareció que funcionaba, porque es como una especie de federación o de centro de estudiantes a nivel nacional, conformada con los distintos miembros en las universidades públicas y las privadas por allá rezagadas, para los bleachers, como quien dice. Y se agrupan con FEC regionales, seccionales regionales, pues. Actualmente, pues, al principio cuando la rueda de prensa y todo eso, parecía que iba a funcionar. Pero vemos que es más de lo mismo. Siguen cometiéndose los mismos errores que se cometieron en los años anteriores, incluso cuando yo estaba al frente, que no había una verdadera unión. ¿Cómo fomentamos el cisma cuando verdaderamente queremos una unión? Lo que queremos es que una unión sea estable, Daniel.
No cada quien con intereses de por medio. Yo sé que es válido porque el que respira, aspira. Hay aspiraciones políticas. Eso es válido y eso entra en toda la democracia. Pero primero lo primero, hermano. O sea, entonces, ¿quieres aspirar? Ah, fino, pero y cuando llaman las elecciones, ¿por qué no te postulas? ¿Por qué no te postulas? Porque ahí sí siguen la línea del partido que no van a participar, que eran las últimas líneas anteriores de los años anteriores. Eso es lo que yo espero ahorita que cambie. La oposición debe participar en las elecciones Debemos parlamentarias. participar en las próximas elecciones, cuales sea que vengan. Porque hay gente que no le importa, porque el año que viene se vencen los gobernadores y alcaldes y este año en la Asamblea Nacional. Bueno, por el acontecer político que vivimos este año, o el acontecer sanitario también, no creo que las condiciones estén dadas, pero eso se viene el año que viene. Esperemos que así Dios nos lo permita. Hay gente que no le importa en sí los gobernadores y alcaldes. Daniel, cuando hay un hueco o cualquier problema en una comunidad, ¿a quién recurre el ciudadano? Al reclamo. ¿Se lo recurre a los diputados o al presidente? Es al gobernador o al alcalde. Esa es la persona que está mucho más cerca de solucionar el problema de la gente de la comunidad. Pero yo entiendo también que la culebra se mata de la cabeza y el problema es un problema nacional. Pero no por eso tenemos que descuidar los espacios regionales, que esos son los que le resuelven los problemas a la gente aquí. Y por ende, digo, abiertamente y responsablemente que tenemos que participar en las próximas elecciones. Es decir, en las 3 elecciones que vienen, usted dice que hay que participar. La oposición. Total. Con este CNE Con el mismo CNE que ganamos en 2015. y en 2007. Porque yo recuerdo que cuando Chávez pierde su propuesta de reforma, gran parte se debe a los estudiantes. Pues esa generación de 2007, donde incluso el presidente encargado Guaidó conformaba ese movimiento estudiantil, que sí fue serio y que sí demostró unión. Porque fueron los que estuvieron al frente de todo y que largos años después de esa generación era el movimiento estudiantil a nivel estadístico y todo, la principal institución política con la mayor credibilidad por parte de los ciudadanos. ¿Cómo está en Lara el movimiento estudiantil? Desconozco un poco eso, ¿sabes? Porque yo desde que me deslindé del movimiento estudiantil y que no existe ahorita una persona que esté al frente como tal del movimiento Somos, no, desconozco un poco eso. Sí me han llamado algunas personas para preguntarme al respecto de la realidad de la universidad y pues para incluirlos en esa confec. Pero como yo no gasto pólvora en Samuro, ni quiero que mi equipo en la universidad lo haga, que dispare gatillo al aire, no creo que sea lo... ¿Y Movimiento Somos cómo está? Actualmente, pues, como te comenté, existe un equipo en la universidad con las dificultades de situación país, pero existe. No hay una persona al frente porque, como te comentaba en el transcurso del programa, no hay elecciones allá, por ende, siempre lo manejamos con meritocracia. No es un tema electoral interno. Es por meritocracia y depositamos la confianza en un muchacho el año pasado o finales de 2018. Pero bueno, echó varilla, echó vaina y se comió la luz, se puso el semáforo en verde y el semáforo en rojo siguió de largo. Entonces tuvimos que desplazarlo del equipo porque le estaba haciendo daño a la propia gente que él mismo incluyó. Y nada, por ahí está echando vaina. Cayó preso el 23 de enero del año pasado cuando jugó yo seguramente. Pero bueno, por ahí anda echando vaina. Pero usted también tuvo un problema parecido. Sí, también tuve un problema con el FAE ese mismo día, pero gracias a Dios y a la Virgen pues se solventó en cuestión de horas. ¿Qué debe hacer urgentemente el movimiento estudiantil? Rapidito. Sincerarse, hablarle claro a la gente, dar un comunicado nacional donde verdaderamente estén unidos, donde dejen intereses de por medio y se pongan los pantalones y se pongan bien puestas las que son, las de la entrepierna, y tengan el suficiente guáramo para afrontar el acontecer político como es, con unión y sin descuidar su recinto universitario, porque eso es otra cosa. Cuando apuntan para allá para el político nacional, olvidan el universitario y olvidan a los que los eligieron, que gracias a eso es que ellos están.
Eso en el caso de los que fueron electos. Los que no han sido electos, pues tenemos una perspectiva un poquito más distinta porque estamos ahí por convicción. Pero los otros es un deber, por eso te postulaste. ¿Cómo está con Guaidó? Ha cometido muchos errores últimamente. Veo que está como pajarito en grama, pues mirando para los lados. Pero yo deposito toda mi confianza en Juan. Creo que él nos puede ayudar muchísimo y no critico lo que haya hecho porque todo lo que ha llevado a cabo, más allá de los errores, casos de corrupción que se han visto también, nos ha ayudado bastante. ¿Cómo estás con Henry? Ahorita pues tengo mucho tiempo sin tener comunicación con él. Pero bueno, creo que está perdido. Pues, y con esas declaraciones que dio el diputado Teodoro Campos, bueno, más. ¿Cómo estás con Alfredo? Un buen líder, creo que es un carajo, una persona que está bien parada y claro de lo que se debe hacer. ¿Cómo estás con el chavismo? Como está toda la realidad del país. Se me va la luz en la casa, Daniel. Cada ratico, ayer se me llegó a las 4 de la mañana. Bueno, a mí no se me va. Pero afortunado tú, me llegó a las 4 de la mañana. ¿Cómo puedo estar recho? Gracias. José Manuel Vargas nos invitó a una edición más del Profe Oviedo en cuarentena. Nos vemos. Esperemos nos sigan acompañando. Saludos a todos. Un abrazo. Fondo Blanco. Sí.